שוב, זה הסמל של כניסה אבירי הלדינו, וזאת הכניסה עם הטרט, ופה אתם רואים גם את המצנתת וגם את התפילין ושני המוטורים, אוקיי? ועכשיו חזרה ללדינו. Karen, queriendo demostrar nuestro sincero reconocimiento de su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del latino, la lengua nacional de los sefaradí mosmandís, y en preguntando expresar nuestra vera apreciación por su importantísimo labor en el campo de la documentación de la cultura sefaradí, o, no menos importante, en el campo del revivimiento de tradiciones sefaradís musicales, tanto litúrgicas y paralitúrgicas como mundanas, todo en saludando la actividad fructuosa y enriqueciente del Centro Sefaradí de Estambul y acentuando su gaceta El Amanecer, la única en la madre patria de los sefaradí que continúa a salir enteramente en latino. El Centro José David Gaón de Cultura Judeo-Española en la Universidad Ben Gurión del Negev le otorga a dona Karen Gershon Sajón este orden de la caballería del latino al nombre de don Isaac Navón Zichrono Libraja, el cinquén presidente del Estado de Israel, uno de los iniciadores del establecimiento del centro y su primer presidente honorario, dado aquí, en la ciudad bíblica de Beersheba, este día 24 de Tevet, 5783, 17 de enero 2023, Tona Ora Seter y doctor Eliezer Papo, y ahora firmamos. Más o menos. Más o menos. Mala mata, como se dice dentro de... ¿Hay alguno con Karen normal? Oh, mashallah. Gracias. A ver, primero se elabora. Este otro, sí. Bueno, este, ¿quieres que lo haga de nuevo? Bueno, ahora antes de salir là, per inventare Gracias. Y ahora Karen. Ven. Y muchas veces. Sí, tú. עכשיו היא תגיד כמה מילים, ואז נזמין את זה. Muchas gracias. Honorable asistencia, queridos amigos, amigas, miembros de familia. Adelante quiero regraciaros a todos vosotros, colegas, académicos, amigos y familia, por haber venido a participar en esta ceremonia tan significante para mí. Entonces,
Quiero engraciar al comité dirigente del Centro Gaón de Cultura Judeo-Española y a mi querido amigo de muchos años, director del Centro Gaón, el Dr. Eliezer Papo, por acordarme esta orden de caballería de nuestra lengua querida. Y tengo un orgullo especial porque este honor está al nombre de nuestro muy querido Itzhak Nabón, en Ganeden Este, un hombre extraordinario que conocí con mi grupo, los Pasharos Sefaradís, antes de 35 años. Sefaradí Halis, hablando el judeo español con una dulzor como xarope, y su sabiduría de los cantes y tradiciones nos había dejado totalmente enamorados de él. Me acuerdo, después de un concierto que habíamos dado en su honor en Estambul, nos había llamado al lado de él y nos había dicho que él conoce la continuación de una cantica que habíamos cantado. Y Pichín nos dio unos cuantos versos más que los escribimos y después cantamos muchas veces. Después, él no mancaba de venir a oírnos a cada vez que estábamos en Israel para conciertos. Habíamos pasado maravillosos momentos haciendo Moabed con él y hablando de aquí y de allá en ladino seguro. Que su alma repose en paz. Amén. El judeo español, siendo una de las 3 lenguas de mi casa, con las cuales me engrandecí, tiene mucho valor para mí porque es el símbolo de las dichas de mi madre, del humor de mi padre, de la vida de mi comunidad, de las golores de las comidas que se preparan en los mupaques de las casas sefaradís, de aquellos sabores que mismo los más mancebos nunca se olvidan y siempre buscan, de las alegrías y fiestas, de los pranzos familiares alrededor del cual se recogía la familia entera, de las noches de Shabbat con su kiddush y tiempo que pasa con la familia, de los cantes que se cantan de los corazones en cada ocasión y fiesta. El judeo español es la cantor de la familia, el abrazo lleno de amor de nuestras madres y las risas de los sefaradíes. Hoy en día, el judeo español está teniendo más y más valor en nuestra vida porque malhorosamente está en un estado de peligro. Puede desaparecerse si lo permitimos. Hay muchos años, que estamos ladrando para que no se pierda. Esto es lo que quiere decir caballería del ladino. Penar y ladrar para que esta lengua hermosa sobreviva nuestra generación y las de después de la nuestra, que no supo transmitirla a las futuras generaciones como lo hacían nuestros padres de una manera natural. La pandemia, aunque fue una desgracia para el mundo entero, para el ladino fue como un renacimiento. Encerrados en casa, mucha gente quisieron empezarse a saber sobre sus raíces, especialmente sobre la lengua de sus antepasados. Esto nos dio una energía para hacer todo lo que pudimos para propagar la lengua y el resultado fue que mucha gente, entre ellos muchos mancebos, esto es muy importante, muchos mancebos empezaron a interesarse en el estudio de la lengua y de la cultura. Esto nos da una esperanza muy grande porque el futuro está en la mano de los mancebos y son ellos que van a continuar nuestra labor.
Por terminar, quiero dar las gracias al Centro Sefaradí de Estambul, del cual soy la coordinadora, y a su presidente Silvio Obadia, que me dio la oportunidad de hacer lo que puedo para preservar nuestra cultura y lengua, y continúa a encorajarme. Quiero también dar las gracias a todos los autores de nuestra Gaceta El Amanecer, que está en su 19 año de publicación, y a su editora Güler Orgun, y también quiero agradecer a todo el equipo de las páginas en judeo-español de la Gaceta Shalom, que se está engrandeciendo más y más, ajustando más y más manceros autores. El Dios que nos dé salud y vidas largas para continuar nuestro labor importante en las 4 partes del mundo. Amén.